Bueno, pasaron 9 minutos de las 8 de la mañana. Estamos en comunicación y lo voy a saludar con el doctor Mariano Moyano, él es fiscal de la ciudad de Mar del Plata. Está a cargo de la unidad especializada, la Fiscalía Especializada en Robos en Viviendas. Hace mucho no hablamos con él, así que le agradecemos este contacto con Radio Brisas. Doctor Moyano, ¿cómo anda? Alfredo Veslosada lo saluda acá en Mar del Plata. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias por el llamado. Bueno, se imaginará que lo que pasa cada vez que aparece una información vinculada a este tipo de hechos delictivos impacta inmediatamente, ¿no?, en la ciudadanía, impacta particularmente en la audiencia. Nosotros podemos llegar a hacer un relevamiento así conceptual siguiendo las noticias, pero por lo general no sistematizamos del todo, bueno, qué nivel de, no sé, de violencia vienen teniendo los hechos, qué periodicidad, regularidad, reiterancia están teniendo este tipo de hechos. Obviamente en la ciudad, en el mapa delictivo, desde el momento en el que hay que crear una fiscalía especializada en este tipo de problemática, advertimos que es algo serio, pero me gustaría conocer, bueno, su reflexión en ese sentido de cómo está la situación puntualmente en estos casos. Bueno, comparto en un todo la primera parte, ¿no?, la introducción de lo que significa este tipo de delitos para quienes lo sufren, las víctimas, los damnificados, la incidencia que tiene en la comunidad, la gravedad de estos hechos, la preocupación que genera. Y bueno, esto motivó ya que esta Fiscalía funciona hace más de 10 años acá en la ciudad de Mar del Plata, que fue creada allá por mayo del 2015. Nosotros, los promedios de casos que ya se ha sentado acá en el partido de Pueyrredón, que incluye lo que es Mar del Plata y Batán, es un promedio de unos 30-35 casos mensuales, que en los últimos 2-3 meses hemos notado un incremento en un 10, un 15%, y creo que esto creo que a partir de casos puntuales, de cómo se dan dando algunas modalidades de lo que son las entraderas, va de la mano de la problemática que está teniendo la ciudad con el tema de la sustracción de vehículos, ¿no? De motos, de automotores. Nos hemos encontrado en casos en cual tenemos personas ya con prisión preventiva dictada, en el cual en los hechos que son materia de competencia de la Fiscalía, los robos en vivienda, bueno, se han desplazado justamente en automóviles que habían sido previamente sustraídos, los mismos poseían pedido de secuestro, y estos vehículos, lo que se está haciendo, estas bandas delictivas que están operando acá en la ciudad de Mar del Plata, colocan chapas patentes de otros vehículos. Muchas hemos buscado información de otras investigaciones en los cuales hay personas que denuncian justamente que vehículos que habían sido dejados por ellos en la vía pública constataron faltante de chapas patentes, y bueno, hemos podido establecer que estas chapas patentes fueron utilizadas y empleadas en vehículos con pedido de secuestro, y que estos vehículos posteriormente fueron empleados para cometer robos en viviendas. Por eso digo que creo que en los últimos tiempos lo que estamos advirtiendo en la Fiscalía es que en esta modalidad tiene bastante incidencia la problemática de sustracción de vehículos acá en la Pueyrredón. Bien, o sea, están vinculadas en la dinámica el robo de autos, porque después son utilizados en muchos casos para llevar adelante acciones ya en viviendas. Le hago una pregunta, a ver si también la percepción que tenemos es correcta. De los distintos partes policiales, de las distintas informaciones oficiales que vamos recibiendo, advertimos también que en muchos casos se registran hechos de violencia física, de maltrato, de golpes. Incluso el otro día había un caso de una detonación que por suerte no impactó en ninguna de las víctimas. ¿Esto también se verifica a nivel estadístico? Ya de por sí son hechos extremadamente graves, toda vez que son personas que irrumpen en vivienda, por supuesto, sí, los moradores, ya el hecho en sí muchas veces llega a una dosis de violencia física y psicológica, porque esto va acompañado de intimidación a las víctimas, amenazas de muerte, amenazas de llevar a cabo otras acciones en caso que no le digan dónde está el dinero. Muchas veces esto también va con el empleo de trozos de sábana, precintos para reducirlos y que no puedan tener libertad ambulatoria durante el robo. Muchas veces estos hechos, lamentablemente, en Mar del Plata es una comunidad que las personas de la tercera edad es un porcentaje elevado. Bueno, estos hechos muchas veces la selección de las víctimas son respecto a personas de la tercera edad.
Y en estos hechos también muchas veces se está registrando situaciones de violencia física, ¿no? De maltrato físico hacia las víctimas. Por eso digo que comparten un todo que cuando se produce este tipo de delitos es no solamente de mucha incidencia, obviamente, sobre quien lo sufre, sino para el resto de la comunidad, porque sabemos que bueno, que va implicado todo esto y con el potencial riesgo que pueda tener un desenlace más grave, ¿no? Ujú. Doctor, por la dinámica de este tipo de hechos, siempre estamos, o casi siempre estamos hablando de bandas, ¿no? No son acciones que pueda llevar adelante una sola persona. Se dan situaciones, hay distintas modalidades, se dan situaciones que puede hacer que rompa una persona sola, que muchas veces tenemos hechos que rompe una sola persona dañando un vidrio de una ventana, dañando una puerta, pero en general, por la propia dinámica, cuando vemos acá que las víctimas hacen referencia a que irrumpen 2 personas al domicilio, vamos a suponer, pero por las características de los bienes que se sustraen cuando se llevan, por ejemplo, televisores de la vivienda, esto permite inferir que esta persona o estas personas que irrumpen tienen que contar con la colaboración de una tercera persona, tienen que contar también como logística, justamente lo que hablamos recién, ¿no? Contar con un vehículo para desplazarse hacia el lugar, para darse la fuga, para cargar los bienes sustraídos. Entonces es una modalidad que tiene todas estas circunstancias agravantes y después se dan distintas, dentro de lo que es entradera, bueno, cuando ya sabemos, por ejemplo, cuando empieza ya más cercana a la época de octubre, septiembre, octubre, bueno, también es una modalidad que las personas ingresan a las viviendas, se guardan los patios internos a la salida de los moradores para ir reducirlos. Por eso, hay distintas modalidades, pero bueno, volviendo a la pregunta anterior, el tema de lo que es la banda delictiva, ¿no? Lo que establece el Código Penal, es un grupo de 3 o más personas, con distribución de roles, con un plan ilícito acordado. Si bien en muchos casos tenemos que la vivienda irrumpen 1 o 2 personas, en las circunstancias permiten inferir que cuentan con el apoyo de otras personas, e incluso muchas veces hay testimonios de los damnificados que indican que durante el hecho mantienen comunicación con personas que están fuera de la vivienda, ¿no? Esto hace que nosotros, en cuanto al protocolo de actuación en este tipo de delitos, ya está establecido, la autoridad policial que interviene, todas las diligencias de rigor que se llevan para estos hechos, ¿no? La convocatoria de policía científica, relevamiento de vecinal, de cámaras públicas, privadas, etcétera, bueno, o sea, un protocolo de actuación. Todas las veces que aparece la reiterancia de una serie de casos, las preguntas que nos hacemos son, por un lado, si, por ejemplo, la Fiscalía, en este caso el Ministerio Público, cuenta con todas las herramientas necesarias para llevar adelante las investigaciones, y a su vez, si una vez que incluso puedan llegar a ser detectados los responsables, a nivel legislativo está la ley necesaria también como para tratar de poner un freno a esta cuestión. Hace poco leí un caso de, a partir de un juicio abreviado, a una banda a la que le dictaron, creo que se acordó una pena de 3 años de prisión, que incluso nos comentaban algunos oyentes que parecía un poco insuficiente el monto para el caso del que estábamos tratando, pero la pregunta que nos hacemos muchos es, si en este caso lo que recoge el código para este tipo de delitos permite, un margen de maniobra más amplio que este, o es acotado, o imagina que tiene que haber reformas en ese sentido. Bueno, muchas veces lo que son las soluciones alternativas de conflicto, el tema de juicio oral, acá la finalización de un proceso en el cual hay una persona imputada. En los casos que interviene la Fiscalía, la mayoría de las veces cuando logramos establecer la identidad de la persona se pide detención, se pide prisión preventiva. El criterio de la Fiscalía en este tipo de hechos es que nosotros consideramos que hay peligros procesales para que no se les otorgue el arresto domiciliario. Pero llegado a la finalización del proceso, o las etapas finales, nosotros hacemos una evaluación caso por caso para ver si este proceso finaliza en un juicio oral o en un juicio abreviado. Claro. Y si es un juicio abreviado, la pena pactar. Bueno, muchas veces hacia afuera, tal vez una pena en un caso específico, podría parecer que el monto de la pena es exiguo, pero bueno, nosotros tenemos que hacer una evaluación no solamente de los elementos probatorios con los que contamos para eventualmente ir a un debate, si esos elementos van a ser suficientes para la condena, sino también muchas veces nosotros tenemos que tener en cuenta, y especialmente en cuenta, que las víctimas nos hacen saber que ellos desean
que la solución sea mediante un juicio abreviado, decían no concurrir a un juicio oral. Entonces muchas veces nosotros desde la Fiscalía tomamos la decisión tal vez de resignar lo que sea la pena que creemos que puede corresponder a ese caso específico y priorizamos la voluntad de la víctima, que nos hace saber que bueno, que no es su voluntad de seguir interviniendo en el proceso y tener que concurrir un debate oral y estar sometido a un interrogatorio y estar como testigo. Sobre todo que son procesos que desde que se produce el hecho hasta que se lleva a cabo el debate oral, tal vez tenemos que ha transcurrido un término de 1 año y medio, 2 años, y bueno, muchas veces eso también incide en el caso concreto en cuanto a la pena que se pueda llegar a aplicar, ¿no? Bien, y lo que le preguntaba respecto de los recursos del Ministerio Público, porque uno imagina que si hablamos de bandas, yo no creo que haya 200 bandas de delincuentes planificando entraderas en la ciudad, sino que por lo general, bueno, deben ser un grupo más acotado, ¿no? Un número más acotado. Le pregunto esto, si la Fiscalía hoy, el Ministerio Público, el Poder Judicial, cuenta con los recursos como para enfrentar esta problemática, y le sumo una pregunta también, si por lo general estamos hablando de bandas de delincuentes que a lo mejor no pertenezcan a la ciudad o que hayan operado en otras zonas. Bueno, en cuanto a los recursos, esta Fiscalía, digamos que lo que tiene que cuenta con un gabinete de policía específico para lo que es esta modalidad, que funciona en la Dirección Departamental de Investigaciones, o sea que los casos de mayor gravedad o que establezcamos que hay un patrón común, bueno, se puede investigar de una manera distinta, de una manera conjunta. La Fiscalía ya, como dije anteriormente, lleva más de 10 años. Sí. Y bueno, y después son investigaciones complejas porque partimos de la base que son hechos con autores ignorados. Nosotros intervenimos cuando se desconoce la identidad de las personas, claro, en la mayoría de los casos. Después, cuando hay personas que son aprendidas por estos delitos, puede intervenir la Fiscalía de Flagrancia, la Fiscalía que esté de turno. Y también tenemos la potestad a través de la instrucción general que si entendemos que esa persona aprendida por la que está disponible la Fiscalía de Flagrancia de turno puede ser de interés que esa investigación continúe en la Fiscalía temática, cuando tenemos la posibilidad de pedir que esa investigación se quede bajo la órbita de la Fiscalía, y bueno, muchas veces es lo que sucede. O en otros casos, bueno, logramos establecer la identidad de las personas. Pero bueno, esto básicamente está de la mano con lo que son las diligencias de investigación y diligencias que permitan establecer justamente. Nosotros trabajamos sobre hechos que se desconoce bien de la persona y bueno, la investigación nos tiene que llevar a procurar establecer la identidad de alguna de esas personas, sobre todo los integrantes que cometieron el delito. Bien, y respecto a la procedencia de los casos en los que se ha logrado identificar. Respecto a la procedencia, digo, quizás de quienes integran estas bandas. Bueno, muchas veces nos encontramos, yo diría que la gran mayoría de las veces son personas que ya cuando se los identifica son personas que han tenido ya causas penales anteriores y las causas penales anteriores que han tenido justamente por esta misma modalidad delictiva. Nos hemos encontrado también en investigaciones que hemos logrado establecer la identidad con personas jóvenes, personas que tal vez que uno le llame la atención por la característica de los hechos, de los hechos, y fue cometido por personas de 18, 19 años, personas jóvenes para lo que es la gravedad de los hechos. Claro. Y como decía anteriormente, creo que también de este último tiempo a esta parte, este tipo de hechos va absolutamente conectado a la problemática que está viviendo la ciudad en cuanto a lo que es la sustracción de vehículos. Bien. Doctor Mariano Moyano, muchísimas gracias por este contacto con Radio Brisas. No, por favor, muchas gracias. Buena mañana, gracias. Igualmente. El doctor Mariano Moyano, fiscal a cargo de la Fiscalía especializada en los robos que comúnmente denominamos entraderas, conversando con nosotros. Sabemos que es una problemática que preocupa muchísimo a la audiencia, a los oyentes, y nos parecía realmente un tema muy interesante a tratar con uno de los protagonistas.